Tenía 6 semanas de embarazo cuando me desmayé en un pasillo del supermercado, sujetándome el estómago, pensando que estaba perdiendo un bebé, pero la verdad era mucho peor, estaba perdiendo la vida. Nadie lo vio venir. Ni mis doctores. Ni siquiera yo. Esta es la historia de cómo un embarazo lento y silencioso casi me mata y de cómo encontré el camino de regreso. Suscríbete ahora para recibir más historias reales y poderosas que se quedan contigo mucho tiempo después de que terminan. La luz en la habitación era suave, dorada, filtrada a través de cortinas translúcidas que danzaban suavemente con la brisa. Una tenue canción de cuna sonaba desde un pequeño altavoz en el alféizar, apenas más alta que un susurro. En mis brazos yacía la razón por la que aún estaba aquí, enroscada como una coma, respirando suavemente, cálida e increíblemente real. Jamás imaginé que llegaría a este momento. Hubo noches en que no creía que sobreviviría para ver otro amanecer, pero dejadme llevaros al comienzo. Todo comenzó con 2 tenues líneas rosadas. Recuerdo cómo me temblaban las manos mientras sostenía la prueba bajo la luz de nuestro pequeño baño. Ese tipo de luz que parpadea lo justo para sentirse real, lo justo para hacer que el momento parezca más vivo. Era una fría mañana de martes. Afuera, el cielo de Colorado era tan pálido como la leche y el aroma a canela de la panadería al otro lado de la calle se colaba por la ventana entreabierta. Tom seguía dormido. Me quedé allí, descalza sobre el azulejo, y simplemente contemplé esas 2 líneas. Quise creer que esta vez sería diferente. Ya había perdido antes, una vez, en silencio, con dolor, pero esta vez, algo en mí susurraba esperanza. Cuando desperté a Tom, su rostro se iluminó como no lo había visto en años. Río, me besó y me levantó del suelo como solía hacer cuando éramos jóvenes y todo parecía posible. Hicimos panqueques, quemamos la mitad y bailamos en la cocina con una vieja canción de Willie Nelson. Ese día, anotamos nombres para el bebé. No sabíamos si sería niño o niña, pero llamamos a la lista tal vez, y la doblamos dentro de mi diario como un hechizo secreto. Comencé a escribirle al bebé cada noche. Querido pequeño, empezaba. Algunas noches, las palabras fluían como un río. Otras, simplemente sostenía la pluma sobre la página, esperando un sentimiento que nunca llegaba. Pero esta no es una historia sobre un embarazo. No realmente. Es una historia sobre cómo creemos lo que queremos creer, hasta que el cuerpo no tiene otra opción que gritar. La primera punzada llegó en la 5ª semana. Una sensación de tirón en la parte baja del lado izquierdo, sorda pero persistente. Lo atribuí a que las cosas se estaban acomodando, o al menos eso leí en algún foro a las 2 de la madrugada. Se lo mencioné a una enfermera por teléfono. Me dijo que probablemente no era nada. Algunos cólicos son normales, me dijo, y asentí como si le creyera, pero en el fondo, no lo hacía. Se lo conté a Tom, y él simplemente sonrió con suavidad. Siempre te preocupas demasiado por estas cosas, dijo. Disfrutémoslo esta vez, así que lo intenté. Bebí té de jengibre. Medité. Le susurraba buenas noches a la vida que crecía dentro de mí y me convencía de que esto era solo otra parte del viaje. Pero toda historia tiene un punto de quiebre. Un momento en que la música se detiene y te das cuenta de que has estado bailando en silencio. El mío llegó en un pasillo del supermercado, sosteniendo un cartón de huevos. El dolor llegó tan de repente que caí de rodillas. No era solo dolor, era como si mi cuerpo intentara plegarse sobre sí mismo. Un sudor frío brotó en mi piel y mi visión se redujo a un punto diminuto. Podía oír los latidos de mi propio corazón, como si intentara advertirme de algo que aún no podía comprender. Un desconocido pidió ayuda. Lo siguiente que recuerdo con claridad fue el techo de la sala de emergencias y una luz brillante sobre mi cabeza que se negaba a parpadear. Ese fue el comienzo del desmoronamiento. El momento en que lo que creía saber fue reemplazado por lo que más temía. Nadie te dice que, a veces, el cuerpo puede traicionarte lentamente.
Que un embarazo puede continuar, en cierto modo, sin ser real de la forma en que lo imaginas. Que algo tan lleno de promesa puede estar escondido en el lugar equivocado, en silencio, peligrosamente. Lo llaman embarazo ectópico crónico. Suena clínico, distante. Pero te diré cómo se siente, como llevar un reloj que hace tic-tac dentro de tu cuerpo, sin saberlo. Y cuando estalla, no solo amenaza la vida que crece dentro de ti, casi se lleva la mía. Antes de las sirenas, antes del diagnóstico, antes de las luces del quirófano, yo era simplemente Amelie. 38 años, algo precavida en exceso, un poco demasiado enamorada de las hojas de cálculo y del té de manzanilla. Vivía en un rincón tranquilo de Colorado, donde el viento traía tanto olor a pino como a nieve y donde los vecinos aún saludaban al pasar. Nuestra casa era pequeña pero acogedora, una cabaña de 2 dormitorios con un porche que rodeaba toda la casa y que Tom prometía algún día adornar con luces. Tom. Mi esposo. Mi ancla. No era un hombre de muchas palabras, pero tenía ese tipo de presencia que hacía que el silencio se sintiera seguro. Solía ser bombero, cuando éramos más jóvenes y valientes. Después de dejar esa vida, trabajaba en mantenimiento para el distrito escolar local, arreglaba calderas, colgaba pizarras, quitaba la nieve. Tenía las manos ásperas por el trabajo y unos ojos que habían visto demasiado fuego. Y, sin embargo, cuando me abrazaba, era más tierno que cualquier persona que haya conocido. Estábamos casados desde hacía 7 años. Nuestro amor no era del tipo cinematográfico, sin fuegos artificiales, sin grandes discursos. Era el café por la mañana. Eran sus botas junto a la puerta. Era la forma en que me frotaba la espalda cuando no podía dormir. Teníamos nuestro ritmo tranquilo, nuestras rutinas no dichas. Era suficiente. Durante mucho tiempo, pensamos que quizá no tendríamos hijos. Hubo una pérdida una vez, al principio, solo una sombra en un ultrasonido que desapareció antes de volverse real. No hablaba mucho de eso, ni con mi madre, ni siquiera con Tom. Vivía en esa parte de mi corazón reservada para el duelo silencioso. Aún así, la idea de intentarlo de nuevo nunca desapareció del todo. Permanecía, suave e irresuelta, como el eco de una canción que no logras recordar. Tom nunca presionó. Decía, solo si tú estás lista o tú decides. Sabía que el peso era más pesado para mi cuerpo, para mi corazón. Pero yo veía cómo se le quedaban mirando los bebés en las filas del supermercado. Cómo su mano apretaba la mía cuando nuestros amigos compartían sus ecografías. Había miedos. Mi madre tuvo un historial complicado, varias cirugías por fibromas en sus 40s. Siempre me advertía, no esperes demasiado. Y, sin embargo, lo hice. Carreras, facturas, el siempre creciente después. El después finalmente se había convertido en ahora. No fuimos imprudentes. Anotábamos los días, medíamos temperaturas, tomábamos batidos verdes. Cuando apareció esa segunda línea en la prueba, se sintió como una victoria ganada con paciencia y dolor. Recuerdo la expresión en el rostro de Tom esa mañana. No era exactamente alegría, era algo más profundo. Alivio, tal vez. O reverencia. Como si le hubieran entregado algo precioso y frágil, y tuviera miedo de respirar demasiado fuerte por si desaparecía. Desde ese día, la casa se sintió diferente. Caminábamos más suave. Hablábamos más bajo. Comenzamos a planear, no en voz alta, no con calendarios o libros de bebé, sino de formas sutiles. Él empezó a mirar con otros ojos el cuarto de invitados. Yo me sorprendía doblando la ropa e imaginando pequeños calcetines entre medio, y aún así, incluso entonces, cargaba una preocupación silenciosa. Una inquietud que no sabía nombrar. No le conté todo a Tom. No el dolor completo en la parte baja de mi espalda. No los sueños en los que algo se deslizaba fuera de mi alcance antes de poder atraparlo.
No la forma en que mi estómago a veces se sentía tenso, como si algo dentro se estirara demasiado, demasiado rápido, pero lo escribía todo. En el diario de cuero que guardaba al lado de la cama. Querido pequeño, empezaba. Hoy imaginamos cómo podría sonar tu voz. Creo que serás ruidoso como tu papá. Creía, con fuerza, casi desesperadamente, que escribirlo lo hacía real. No se lo contamos a nadie. Aún no. ¿Superstición o autoprotección? No estoy segura. Pero se sentía como algo demasiado delicado para exponerlo al mundo. Así que vivimos en una burbuja, solo nosotros dos. Cada día pasando como una promesa susurrada. Esperando. Esperanzados. Conteniendo la respiración. Comenzó un miércoles por la mañana, el tipo de día que se desliza silenciosamente en tu semana sin mucha ceremonia. No esperaba nada extraordinario. Mi cuerpo se sentía ordinario. Cansado, tal vez, pero eso no era nuevo. Aún así, algo me susurraba desde lo profundo de mis costillas, el lugar donde vive la intuición. Ya me había retrasado antes, pero esta vez se sentía diferente. No solo un ciclo saltado o un fallo hormonal, había una quietud en mí, como si mi cuerpo contuviera la respiración. Hice la prueba sin decirle a Tom. No por secreto, sino por autoprotección. No quería ver decepción en sus ojos si salía negativa. No quería decir otra vez, no esta vez. Observé la prueba descansar en el lavabo, blanca y severa, como siempre lucen esas tiras, clínicas, distantes, esperando cambiar tu vida en 4 minutos. Y entonces sucedió. La segunda línea apareció débilmente, como un recuerdo que regresa. Parpadeé. No desapareció. Mi pecho se elevó en una respiración lenta, cautelosa. La tomé con manos temblorosas. La sostuve bajo la luz. La giré en todas direcciones, como si la verdad pudiera cambiar dependiendo del ángulo. Positiva. Me senté en el borde de la bañera y sentí deslizarse la primera lágrima cálida por mi mejilla. Hay algo indescriptiblemente frágil en la alegría de esos primeros momentos. No sabes si reír o llorar, si llamar a alguien o guardar el secreto como una perla en la palma de tu mano. Elegí lo último. Me quedé allí un rato, empapándome en ello, dejando que la quietud del baño me envolviera. Luego salí, descalza y callada, e hice café como si nada hubiera cambiado, excepto que todo había cambiado. Tom entró en la cocina frotándose los ojos. Su cabello seguía despeinado y olía a sueño. Le entregué la taza y, cuando fue a tomarla, puse la prueba sobre la mesa entre nosotros. Por un segundo, no se movió. Luego sus ojos encontraron los míos, amplios, vulnerables. ¿Es? Preguntó, sin terminar la frase. Asentí, mordiéndome el labio para contener la próxima oleada de emoción. No dijo nada al principio. Solo respiró hondo, luego me atrajo hacia él, tan fuerte que sentí como si mis huesos se estuvieran reacomodando. No hablamos mucho esa mañana. Las palabras se sentían demasiado pequeñas. Nos sentamos a la mesa de la cocina, tomados de la mano, mirando de vez en cuando la prueba como si pudiera desaparecer si apartábamos la vista. Más tarde ese día, condujimos hasta un lago no muy lejos del pueblo. Aún estaba medio congelado, el hielo derritiéndose en patrones irregulares y hermosos. Nos paramos en el muelle, abrigados con nuestros abrigos, y dejamos que el silencio nos envolviera. Creo que esto está sucediendo de verdad, dijo Tom en voz baja, más para sí mismo que para mí. Asentí de nuevo. Esa noche, comencé a escribir. Saqué mi diario, el que había escondido en el fondo del cajón meses atrás cuando dejé de intentarlo. Abrí una página en blanco y comencé. Querido pequeño, hoy descubrimos que existes. Tienes el tamaño de una semilla de amapola, pero ya llenaste toda la casa. Tu papá sonrió como no lo había hecho en años. Creo que ya está enamorado de ti. Se convirtió en nuestro ritual. Cada noche antes de dormir, escribía unas líneas. No eran profundas. A veces solo una oración o dos.
pero me anclaba. Hacía que la esperanza se sintiera real, tangible. Tom empezó a llevar consigo un pedazo de papel doblado que llamaba la lista, tal vez una colección de nombres de bebé que había estado acumulando desde nuestro primer año de matrimonio. Estaba guardada en su billetera entre recibos y tarjetas de citas viejas. Nos sentábamos en la cama, susurrando nombres, riéndonos de algunos, guardando otros. Quería construir él mismo la cuna. No lo detuve. Me gustaba la forma en que medía las esquinas y planificaba diseños como si fuera la arquitectura más importante de su vida. Solo se lo conté a 2 personas, mi mejor amiga Mara y mi ginecóloga, quien programó una ecografía temprana solo por precaución. No estaba lista para anunciarlo. Aún no. Había algo sagrado en mantenerlo cerca. Compré un par de calcetines diminutos. Grises. Neutros. Ni siquiera los desenvolví. Solo los guardé en el cajón y lo abría una vez al día para mirar. Todo era suave en los bordes, como una acuarela que aún no ha secado. Éramos cautos pero esperanzados, delicados pero ilusionados. El miedo seguía allí, por supuesto. Lo sentía cada vez que iba al baño y revisaba si había manchas. Cada vez que sentía un calambre o imaginaba uno. Pero por encima del miedo, algo más fuerte florecía, una especie de alegría tranquila. De esas que no necesitan gritarse desde los tejados. De esas que viven en mañanas ordinarias, en listas dobladas y silencios compartidos. Por primera vez en mucho tiempo, empezábamos a creer de nuevo. Comenzó de forma leve. Apenas un susurro, un tirón, un pinchazo, en la parte baja del lado izquierdo, fácil de pasar por alto si no hubiera estado tan atenta. Pero cuando ya has perdido antes, prestas atención. Cada sensación se convierte en una pregunta. Cada silencio en una sospecha. Tenía 6 semanas cuando lo sentí por primera vez. Estábamos en medio de la cena. Tom acababa de preparar su famoso chili, demasiado comino, poca sal, pero me lo comí todo porque estaba tan orgulloso. Me reí de algo que dijo, luego me moví en la silla, y ahí estaba. Ese dolor sutil, como un tirón. Me detuve. Él lo notó. ¿Estás bien? Solo un calambre, dije, sonriendo, restándole importancia. ¿La verdad? Me inquietó. No era agudo. No era intenso. Era el tipo de molestia que puedes ignorar si realmente lo deseas. Así que lo hice. A la mañana siguiente, volvió. Decidí llamar a la línea de enfermería. La mujer al teléfono fue amable pero directa, su voz con un ligero eco sobre la música de espera. Le conté sobre los calambres, sobre la localización, sobre el hecho de que no era severo pero tampoco era nada. Me preguntó si había sangrado. No. ¿Náuseas? Algunas. ¿Fiebre? No. Suena bastante normal, dijo. Muchas mujeres lo experimentan al principio. Es solo tu útero expandiéndose. Los ligamentos estirándose. Su tono era práctico, tranquilizador. Colgué sintiéndome al mismo tiempo aliviada y incómoda. El dolor no encajaba en ninguna categoría. No era intenso, pero persistía. Era como una conversación que ocurría en una habitación al final del pasillo, lo suficientemente lejos para no interrumpirte, pero lo bastante cerca como para no poder ignorarla. Ese fin de semana, volvió con fuerza. Estábamos paseando por el mercado de agricultores y tuve que detenerme a la mitad de la segunda fila de puestos. Me sentí mareada. Una lenta y nauseabunda oleada de presión me recorrió el abdomen. Tom charlaba con un vecino. Me apoyé en un poste y fingí admirar una canasta de manzanas hasta que pasó. Ya en casa, me acurruqué en el sofá y coloqué mi mano suavemente sobre el vientre. ¿Qué pasa ahí dentro, pequeño?, susurré. No quería ser dramática. No quería correr a urgencias cada vez que algo se sintiera raro. Había leído los foros, escuchado las historias.
La mayoría de las mujeres decían que los calambres eran solo el cuerpo ajustándose. Algunas incluso decían que cuanto más calambres, más estaba funcionando todo. Así que esperé. Confié, pero no se detuvo. Cada día, alrededor de la misma hora, al final de la tarde, comenzaba una molestia sorda que se extendía hacia abajo y a la izquierda. Una pesadez, como si algo presionara desde adentro. Se lo mencioné de nuevo a Tom. Quizás debería ir al médico, dije con tono casual, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Él asintió. Esperemos a ver qué dice el doctor en tu primer ultrasonido. Es la semana que viene, ¿verdad? Sí. Solo unos días más. Podía esperar, pero algo dentro de mí se sentía traicionado. Mi cuerpo, usualmente predecible y constante, ahora se sentía ajeno. Me sentía como una invitada en mi propia piel. El primer ultrasonido fue un martes lluvioso. Llegamos temprano, nos sentamos en la sala de espera junto a una pareja joven mirando aplicaciones de nombres de bebés. Recuerdo la risa de la mujer, ligera y melódica. Quise sentirme tan libre. Cuando fue nuestro turno, me recosté en la camilla, levantando mi camisa con una mano y agarrando la de Tom con la otra. El gel estaba frío, las luces tenues. La técnica movió el transductor por mi abdomen con barridos practicados. Estaba callada. Demasiado callada. Después de unos minutos, dijo, voy a hacer una ecografía transvaginal para obtener una imagen más clara. Ahí supe que algo no iba bien. La habitación se desplazó ligeramente. No las paredes, sino mi lugar en ella. Insertó la sonda, con los ojos fijos en la pantalla. No podía ver lo que ella veía. Solo podía mirar su cara. ¿Estás viendo al bebé?, pregunté. Pausó. Es un poco temprano. A veces es difícil distinguir. Tus niveles de HCG se ven bien, eso es alentador. El doctor te explicará todo. Eso fue todo lo que dijo. Condujimos a casa en silencio. El médico llamó al día siguiente. La ecografía no mostró un saco gestacional en el útero, pero eso no es inusual en esta etapa. Podría ser solo temprano. Haremos otra ecografía en una semana, otra semana. Otro tramo de silencio y sombras. El dolor continuaba. No peor, pero tampoco mejor. Busqué demasiado en internet. Dolor lado izquierdo embarazo. No se ve bebé en ecografía 6 semanas. Síntomas embarazo ectópico. Entré en enlaces que no debía. Cerré pestañas con pánico. Me repetí que no debía ser paranoica. No quería ser esa paciente. La que se alarma por nada. La que llama a la clínica por cada aleteo. Así que escribí en mi diario. Querido pequeño, la enfermera dijo que probablemente todo esté bien. Estoy intentando creerle. Estoy intentando confiar en mi cuerpo. Pero hay una pequeña parte de mí que tiene miedo. Por favor, quédate conmigo. Por favor, ¿estás bien? Esa entrada terminó sin firma. Recuerdo haber mirado la página, sin saber si firmar haría que todo se sintiera más real o más aterrador. El cuerpo estaba susurrando, y yo empezaba a sentir que nadie estaba escuchando. Para cuando regresamos a la clínica para la segunda ecografía, el dolor se había vuelto rutina. Era manejable, pero constante, un dolor sordo, persistente, como si algo dentro de mí se esforzara por traspasar los límites de mi cuerpo. Me había acostumbrado a encogerme ligeramente al sentarme, presionando la palma de la mano contra mi costado como si pudiera calmarlo con el tacto. La técnica era más joven esta vez, conversadora, con coleta alta y uniforme rosa. No parecía preocupada. Vamos a echar otro vistazo y ver qué hace tu pequeña cacahuate, dijo alegremente mientras me recostaba. Su tranquilidad era contagiosa. Por unos instantes, me relajé. El monitor estaba girado hacia ella, no hacia mí. Observaba sus ojos más que la pantalla. Frunció el ceño, movió la sonda, ajustó ángulos. Luego otra vez. Y otra vez. Esperé la sonrisa que no llegó. Después de unos minutos, comentó,
Todavía no vemos un saco gestacional en el útero. Mi estómago se encogió, pero, continuó, tus niveles de hormona están subiendo apropiadamente. Podría seguir siendo temprano. Cada embarazo se desarrolla de manera distinta. Se levantó, limpió el gel de mi vientre y sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. El doctor vendrá pronto. Tom apretó mi mano. Probablemente es solo cuestión de tiempo, dijo. Probablemente. 10 minutos después llegó el médico. Calmado, sosegado, con voz mesurada. Según tus niveles de HCG, explicó, definitivamente estás embarazada. Pero aún no vemos nada en el útero. ¿Eso está bien?, pregunté. Puede estarlo, respondió él. A veces la implantación se retrasa un poco, especialmente si la ovulación ocurrió más tarde de lo esperado. Vamos a vigilar tus niveles cada 2 días. Buscamos un patrón de duplicación. Eso nos dirá más que cualquier cosa ahora, sin mencionar lo del embarazo ectópico. Sin luces rojas. Sin alarmas, solo números. Gráficos. Espera, asentí, porque deseaba creerle. Quería confiar en la ciencia, en el protocolo, en el proceso, pero ese murmullo dentro de mí se había vuelto más fuerte. Tom condujo mientras yo miraba por la ventana, observando cómo los pinos se convertían en una mancha verde. Las montañas estaban cubiertas con nieve temprana, las cumbres blancas atrapando los últimos rayos del día. En casa, encendí velas. Preparé té. Intenté fingir que la cita había ido bien. Volví a leer foros hasta que mis ojos se nublaron. Algunas mujeres no veían saco hasta la semana 7. Otras tenían niveles lentos de HCG y al final resultaba bien. Me aferraba a esas historias como a un salvavidas. Esa noche, volví a escribir. Querido pequeño, todavía no pueden verte, pero creo que estás ahí. Te siento, incluso a través del dolor. Por favor, no dejes que esta sea otra despedida sin previo aviso. 2 días después, un nuevo análisis de sangre. Mi HCG había aumentado, pero no se había duplicado. Va más lento de lo que quisiéramos, dijo la enfermera, pero no necesariamente es malo. Más ambigüedad. Más tonos grises. Programaron otra ecografía para la siguiente semana. Mientras tanto, el dolor se profundizó, not sharp, but broader, more consuming. It felt like wearing about 2 notches too tight, all the time. A pesar del dolor, seguía funcionando. Trabajaba desde casa. Doblaba ropa. Sonreía cuando los vecinos preguntaban cómo estaba, pero por dentro, la inquietud florecía. En la siguiente ecografía, una doctora distinta estaba de turno. Revisó mi historial, observó las imágenes y finalmente mencionó la palabra que nadie se había atrevido a decir. ¿Han descartado un embarazo ectópico? Me quedé helada. Yo no sé, respondí. Nadie lo ha mencionado. Bueno, dijo ella con suavidad, con esta combinación de HCG en aumento pero sin duplicación y dolor persistente en un solo lado, es algo que tenemos que considerar. Su tono era sereno. Clínico. Pero para mí, fue como si se abriera una trampilla bajo mis pies. Programó una ecografía transvaginal más detallada y laboratorios adicionales. Sabremos más pronto, dijo. Asentí, aturdida, mientras Tom me abrazaba. En el auto, nos sentamos en silencio. Cuando llegamos a casa, no encendí velas. No hice té. No escribí. Solo me tumbé en el sofá, una mano sobre mi vientre, sintiendo nada más que ansiedad. El cuerpo humano es un mensajero silencioso, hasta que deja de serlo. Durante las siguientes 48 horas, el dolor que había permanecido como un zumbido bajo se convirtió en otra cosa por completo. Llegaba en oleadas ahora, impredecibles y despiadadas, atrapándome desde dentro como un puño cerrado. Para el viernes, apenas podía mantenerme erguida sin apoyarme. Moverme del sofá a la cocina era como escalar una montaña. La molestia ya no era solo en el lado izquierdo, irradiaba por todo el abdomen, se enroscaba en mi espalda, dejaba un rastro de náuseas y sudor. Me repetí que llegaría al próximo ultrasonido. Solo unos días más.
pero el cuerpo no espera permiso. Esa noche, intenté cocinar. Pelaba una batata, medio escuchando a Tom contarme sobre el nuevo perro de un vecino. No recuerdo qué dijo. Solo recuerdo el momento en que el cuchillo se deslizó y me doblé sobre la encimera. El dolor me dejó sin aliento. Tom estuvo a mi lado en segundos, sus manos en mis hombros. Emily, no pude hablar. Sacudí la cabeza, apenas podía respirar. El sudor me resbalaba por la espalda. Mi visión se nubló. Tom tomó el teléfono. Vamos al hospital, dijo, sin dudar. El trayecto fue una borrosidad de luces y manos apretadas. Recuerdo el sonido de mi pulso en los oídos. Recuerdo la presión acumulándose, como si mi cuerpo sostuviera algo que ya no le pertenecía. En urgencias, se movieron rápido. Me hicieron un triaje en minutos, me llevaron en silla de ruedas a pesar de mis protestas. Traté de explicar el historial, las ecografías, la HCG lenta, pero mis palabras eran fragmentos rotos. La enfermera revisó mis signos vitales. La presión estaba cayendo. El pulso, acelerado. Mi piel se volvió pegajosa, las yemas de los dedos frías. Me hicieron una ecografía de inmediato. La sala estaba más fría de lo que recordaba. La técnica era distinta esta vez, mayor, más seria. Casi no dijo una palabra. Movió el transductor, se detuvo, ajustó. Luego salió sin decir nada. Pocos minutos después, entró una doctora. Su rostro estaba sereno, pero atento. Emily, dijo, sentándose cerca. Hemos encontrado lo que creemos que es un embarazo ectópico roto en tu trompa de falopio izquierda. Hay sangrado interno. Tenemos que operarte de inmediato. El tiempo se plegó sobre sí mismo. La miré, esperando otra frase. Una corrección. Algo. Tom preguntó, ¿va a estar bien? Los ojos de la doctora encontraron los míos. Estás perdiendo sangre internamente. Es grave, pero lo atrapamos a tiempo. Haremos todo lo posible. Firmaba papeles que no podía leer. Me llevaban por pasillos con olor a antiséptico y miedo. Las luces arriba se convertían en líneas borrosas. En el quirófano, una enfermera tomó mi mano mientras la anestesia entraba por mis venas. Vas a estar bien, dijo, como una oración. Luego, oscuridad. Cuando desperté, no fue con claridad, fue con ausencia. Me sentía liviana, vacía, sin anclaje. Había una presión en mi abdomen, un dolor lejano, pero era ruido de fondo comparado con la niebla. Tom estaba junto a mí. Su mano en la mía. Sus ojos rojos, agotados. No pregunté de inmediato. No podía. Una enfermera entró, revisó monitores, anotó algo. Luego volvió la doctora. Tuviste un embarazo ectópico roto, dijo suavemente. Removimos el embarazo y tu trompa de falopio izquierda. Perdiste mucha sangre, pero pudimos estabilizarte. Tu útero está intacto. Parpadeé mirando al techo. Trompa izquierda. Fuera. Sonaba técnico, manejable. Pero todo lo que podía pensar era, una parte de mí ha desaparecido. La doctora continuó, explicó que debía descansar, recuperarme, que la trompa derecha parecía sana, que aún podría concebir en el futuro. Pero no la escuchaba, no realmente. Pensaba en el diario en mi mesa de noche. En los calcetines diminutos. En los nombres de la lista tal vez de Tom. Pensaba en un latido que nunca escuché. Y en el susurro que se convirtió en grito, escuchado demasiado tarde. La recuperación, me dijeron, tomaría tiempo. Se referían a mi cuerpo, por supuesto. A la parte física, la sanación de los tejidos, el cierre de las incisiones, la lenta reconstrucción de la sangre. Pero lo que más necesitaba no estaba en los papeles de alta, era claridad. Al día siguiente de la cirugía, me trasladaron del hospital de emergencia al principal de la ciudad. Tenían mejor equipo obstétrico, más especialistas y esa reputación que te hace sentir que estás en buenas manos, aunque nada se sienta bien. Tom me empujó en silla de ruedas hasta la entrada. Llevaba una sudadera gris y me movía como un fantasma dentro de ella.
La luz del vestíbulo me lastimaba los ojos. Las personas pasaban a nuestro lado hablando de estacionamiento, de almuerzos, de cumpleaños, como si el mundo no se hubiera detenido. Nos asignaron una habitación con vista. Comenzaba a nevar, copos suaves y dudosos. Debería haber sido hermoso. Pero yo solo veía ruido blanco. Entró una doctora nueva, mayor, de mirada amable, meticulosa. Revisó mi expediente y luego se sentó al borde de la cama, con tono pausado. Revisamos tu historial, Amelie, dijo con suavidad. Quiero explicarte lo que creemos que ocurrió. Me preparé. Experimentaste lo que llamamos un embarazo ectópico crónico. Es raro, menos agudo que la mayoría, pero también más peligroso en ciertos aspectos porque puede pasar desapercibido. El embarazo se desarrollaba lentamente en tu trompa de falopio. Tus niveles hormonales subían lo justo para parecer viables, pero no seguían un patrón típico. Pausó, dándome espacio para asimilarlo. La molestia que sentías, el dolor persistente de un solo lado, era tu cuerpo intentando alertarte. Pero sin los signos usuales, como sangrado abundante o calambres agudos, no parecía urgente. Asentí lentamente. Tom estaba sentado junto a mí, en silencio, con una mano sobre mi rodilla. Quiero que sepas algo, añadió. Esto no fue tu culpa. Hiciste todo bien. Pediste ayuda. Hiciste preguntas. Pero este tipo de ectópico es notoriamente engañoso. No fue mi culpa. Ya había oído esas palabras antes, en otros contextos, de otras voces, pero escucharlas de ella fue un bálsamo que no sabía que necesitaba. Continuó explicando que mi otra trompa parecía saludable, que mis signos vitales eran estables y que futuros embarazos eran posibles, aunque requerirían monitoreo temprano. Futuros embarazos. No podía imaginarlo. No después de esto. La idea dolía demasiado como para sostenerla, pero debajo de la insensibilidad, una voz pequeña dentro de mí susurraba, «Aún estás aquí». Esa tarde, una enfermera vino a cambiarme el vendaje. Tenía las manos suaves y una voz tranquila. «Eres fuerte», dijo sin adornos, no como elogio, sino como un hecho. Volverás a sentirte tú misma. Diferente, pero completa. ¿Completa? Esa palabra se instaló en mi pecho. ¿Lo era? Había perdido una parte de mí, física, emocionalmente. Pero algo más profundo que el duelo comenzaba a despertarse. Algo que se parecía a la verdad. Esto no fue solo un embarazo que terminó, fue una llamada de atención. Una ruptura. Un despojo de todo lo que creía poder controlar. Acostada en esa cama, entendí lo fuerte que puede gritar el cuerpo sin palabras. Como el dolor a veces es un idioma que nadie más oye, pensé en todas las veces que lo minimicé. Todas las veces que no hablé, o hablé y no me escucharon. Pensé en la enfermera del teléfono, en la técnica sonriente, en el médico bien intencionado. Ninguno fue cruel. Todos se perdieron las señales. No estaba enojada, solo, despierta. A la mañana siguiente, pedí copias de mis registros. Los leí despacio, resaltador en mano, subrayando palabras que no entendía del todo. Así recuperaría la historia. Página por página. Palabra por palabra. Tom estaba cerca, arreglando el cierre de mi bolso de noche, tarareando una canción que no pude identificar. No se había separado de mí desde que ocurrió todo. Y aunque no hablábamos mucho del futuro, ni de lo perdido, podía sentir que el lazo entre nosotros se fortalecía en el silencio. Saldremos adelante, dijo una vez, sin mirarme, y por primera vez desde que empezó, le creí. La palabra cirugía nunca suena personal, hasta que es tu nombre en la carpeta, tu cuerpo siendo preparado, tu respiración contada hacia atrás hasta la inconsciencia. Me dijeron que la ruptura fue contenida, pero había derramado más sangre de lo esperado. Para cuando me llevaron al quirófano, mi abdomen comenzaba a tensarse con una presión que no gritaba, ahogaba. Recuerdo las luces. Blancas, cegadoras, inmutables. Recuerdo las sábanas frías y las manos enguantadas. El sonido de un monitor de corazón marcando un pulso constante,
desafiando el caos. Y luego estaba flotando, lejos del dolor, lejos de la mano de Tom, lejos de las palabras trompa de falopio, hemorragia, emergencia, oscuridad. Despertar no fue volver, fue rendirse. Lo primero que noté fue el peso en mi pecho. No literal, pero denso. Emocional. Como si el duelo se hubiera deslizado dentro de mí y se hubiera instalado detrás de mis costillas. Luego el dolor, sordo, extendiéndose desde mi lado izquierdo hacia afuera, pesado y adormecido. Tenía la boca seca, los labios agrietados. El aire olía a plástico y lejía. Tom estaba allí, sentado junto a mí, su cara pálida e inmóvil. Su mano envuelta en la mía, firme pero temblorosa. Intenté hablar, pero la garganta me traicionó, quizás por un tubo que ya no estaba, o simplemente por la resequedad del vacío. La enfermera notó que estaba despierta y se inclinó con suavidad. «Estás en recuperación», dijo con ternura. Todo salió como esperábamos. Ya no sabía qué significaba eso. Más tarde entró la cirujana. Calmada, precisa, con esa presencia que te estabiliza incluso al entregarte una devastación. Tuviste un embarazo ectópico roto en la trompa de falopio izquierda, explicó. Hubo sangrado interno significativo. Removimos el embarazo y la trompa dañada. Perdiste aproximadamente 1 litro de sangre, pero logramos estabilizarte. Asentí lentamente. Me zumbaban los oídos. Mi cuerpo se sentía ajeno. Tom preguntó lo que yo no podía. ¿Estará bien a largo plazo? La doctora dudó solo un instante. Tu trompa derecha parece sana. Tu útero está intacto. Muchas mujeres logran embarazos saludables con una sola trompa. Pero necesitaremos hacer un seguimiento cuidadoso. Una trompa. Las palabras resonaron como una sentencia. Conocía la biología. Había leído suficiente. Una trompa significaba una oportunidad cada ciclo. No era una condena, pero sí un angostamiento de la posibilidad. Y de alguna manera, peor que el dolor fue saber lo que ya no estaba. Una parte de mí, cortada, sellada, descartada. Esa noche no pude dormir. Tom estaba en el sillón junto a la ventana, medio dormido con los zapatos puestos. El cuarto pitaba a mi lado. Afuera, la nieve se había espesado, cubriendo todo con una quietud engañosa. Miré el techo, sintiendo la extraña sensación de estar vacía y llena al mismo tiempo. Vacía por lo que se fue. Llena de todo lo que aún no había procesado. Pensé en el diario en casa, en las entradas escritas con tinta que no se puede borrar. Querido pequeño, estuviste aquí. Importaste. Aunque nunca respiraste, aún no había escrito esa línea. Pero se formaba dentro de mí, calladamente, con insistencia. Los días que siguieron se mezclaron entre sí. Análisis de sangre. Controles de presión. Caminatas lentas por el pasillo con pasos inseguros. Las enfermeras eran amables. Los analgésicos funcionaban, pero lo más difícil no era lo físico, era enfrentar la ausencia, las conversaciones que no ocurrieron, el bebé que no nombramos, la descomposición silenciosa de todo lo que comenzamos a soñar. Tom intentó mantenerse fuerte. Pero a veces lo veía mirando fijamente la pared, los ojos húmedos, la mandíbula tensa. No hablaba mucho. Pero su silencio era elocuente. Cuando finalmente nos dieron el alta, me senté en el asiento del copiloto y vi cómo el hospital se desvanecía en el espejo retrovisor. Sentí que dejaba atrás una versión de mí misma en esa habitación, una que creía que la esperanza bastaba. La casa estaba más fría de lo que recordaba. La luz del salón era demasiado brillante. El aroma de lavanda del difusor me daba náuseas. Entré al dormitorio y abrí el cajón. Los diminutos calcetines grises seguían ahí. Los cerré despacio, con cuidado. No por rabia, por reverencia. Esa noche no escribí en el diario. En su lugar, lo sostuve en mi regazo, cerrado, con las manos sobre la tapa. El dolor ya no susurraba. Había hablado. Y por fin, yo había escuchado. El duelo es un huésped extraño.
Llega sin ser invitado, atraviesa la puerta principal sin tocar y se instala en los rincones más silenciosos de tu vida. Al principio no lo ves, no realmente. Pero de repente, tu taza favorita se siente demasiado pesada. Los pasos de tu esposo suenan distantes. Las paredes de tu casa resuenan de formas que antes no lo hacían. Así fue para nosotros, Tom y yo. No peleamos. No gritamos. No hubo puertas que se cerraran de golpe ni platos rotos. En su lugar, hubo silencio. Yo me movía por la casa como una sombra. Me duchaba porque era necesario. Comía cuando el hambre vencía a la náusea del vacío. Miraba la televisión sin ver nada. Tom volvió al trabajo unos días después de que regresamos a casa, aunque salía más tarde por las mañanas y regresaba más temprano por las tardes. Creo que intentaba estar cerca, pero el espacio entre nosotros era espeso, como niebla. No preguntaba cómo me sentía, no de la manera que yo necesitaba. Decía, ¿necesitas algo o dormiste bien? Pero nunca, ¿cómo está tu corazón o tienes miedo? Y yo no sabía cómo decírselo, no sabía cómo decirle que ya no me reconocía. Que me había despertado con una parte menos de mi cuerpo y de alguna forma, sentía que mi identidad se había desangrado con ella. Que no sabía si seguía siendo entera. Una noche, aproximadamente una semana después de la cirugía, me paré frente al espejo del baño y miré mi reflejo. Levanté lentamente la camiseta. La incisión era pequeña, limpia, justo debajo del ombligo. No parecía una pérdida, pero la sentía en todas partes. Me metí en la cama junto a Tom y me giré dándole la espalda. Él se acercó, puso su mano en mi espalda, pero me tensé. Estoy cansada, dije. Lo sé, respondió. Eso fue todo. A la mañana siguiente, empaqué una pequeña bolsa. Voy a quedarme unos días en casa de mamá, le dije, sin mirarle a los ojos. Solo necesito espacio. No discutió. Solo asintió, mandíbula apretada, mirada inescrutable. Y eso, de algún modo, dolió más que si me hubiera rogado que me quedara. En casa de mi madre, las paredes estaban cubiertas de fotos familiares. Mi antigua habitación aún tenía calcomanías descoloridas en la cómoda y una cama individual chirriante. Ella me preparaba té cada noche, como si todavía fuera una niña que necesitaba consuelo tras un mal día de escuela, pero incluso con su calidez, me sentía desconectada, dormía mucho. Volví a leer entradas viejas del diario y luego arranqué las páginas. Caminaba por el vecindario sin rumbo, esperando que el aire frío despejara algo en mí. Una tarde, llegó una carta. El sobre era simple, la letra inconfundiblemente de Tom. Dentro, una sola página. Ámole, nunca he sido bueno con las palabras. Tú lo sabes. Pero hay cosas que debí decir y no dije. Cuando me dijiste que estabas embarazada, me aterrorizó. No porque no quisiera al bebé, lo quería, más que a nada. Pero me recordó lo que sentí cuando perdí a mi hermana. Recordé la ambulancia, el rostro destruido de papá, el sonido de la puerta cerrándose tras ella y nunca volviéndose a abrir. Cuando empezaste a sentir dolor, me congelé. Pensé que si no decía las palabras, ectópico, peligro, pérdida, quizás podríamos escapar. Quizás tendríamos suerte, pero el silencio no es seguridad. Es distancia. Y odio haber hecho que te sintieras sola en esto. Te extraño. Nos extraño. No me importa si no lo intentamos de nuevo. No me importa si adoptamos, o si solo construimos casas para pájaros el resto de nuestras vidas. Solo te quiero a ti, te amo. Incluso ahora. Especialmente ahora, Tom. Lo leí 3 veces. Luego lloré por primera vez desde el hospital. Volví a casa al día siguiente. Tom no dijo nada cuando entré. Solo me rodeó con los brazos, me sostuvo allí, y no me soltó. No resolvimos todo esa noche. Todavía había silencios. Todavía había espacio, pero también había ternura. Más tarde, acostados en la cama, él susurró, sigues siendo tú, Em. Sigues siendo completa.
sigues siendo todo. Y por primera vez en semanas, comencé a creer que podía ser cierto. La sanación, aprendí, no llega con fanfarrias. Llega en silencio, en los momentos más simples. El clic de una tetera. El peso de una manta. El sonido de alguien respirando a tu lado cuando habías dejado de escucharlo. Tom y yo no solucionamos todo de la noche a la mañana. Pero algo cambió después de la carta. No de golpe, sino como la primera hoja verde brotando en la tierra helada, una señal de que, bajo el frío, la vida seguía moviéndose. Empezamos a hablar más. No siempre sobre el embarazo, o la cirugía, o el dolor entre nosotros. Pero hablábamos. Él preguntaba cómo dormía. Yo le ofrecía café. Me preparó avena como me gusta, demasiada canela, poca azúcar. Le dejé una nota en el espejo del baño que decía, gracias por quedarte. Una noche, saqué el diario del cajón. No había escrito en semanas. Abrí una página en blanco y me senté en silencio. Querido pequeño, no llegamos a conocernos. Pero nos cambiaste. Nos hiciste ralentizar. Escuchar más. Amar más profundo. Llevaré tu memoria siempre, no como una herida, sino como un hilo. No lloré mientras lo escribía. Sonreí.